¿Por qué estás tan enojado con el final de Stranger Things? Te aseguro que no es solo por el guión. Lo que estamos viendo estos días es un fenómeno social y clínico fascinante, cuando una serie deja de ser ficción y se convierte en una extensión de nuestra propia estabilidad emocional. El odio masivo que estamos viendo en redes no es una cuestión de gustos, es un síntoma de cómo nuestra mente utiliza las historias para refugiarse de la realidad. La agresividad de los fans con estos últimos episodios tiene una explicación científica. Se llama disonancia de expectativa. Como psicólogo, hoy vamos a diseccionar la serie desde la psicología de la narrativa para entender por qué soltar a estos personajes nos está doliendo tanto como una ruptura real. Para entender este fenómeno, debo explicarte 3 procesos psicológicos principales. Empecemos por el efecto de inversión emocional. Los fans han pasado casi 10 años con estos personajes. Cuando la inversión es tan alta, el espectador desarrolla un vínculo parasocial, sienten a los personajes como amigos reales. Cualquier final que no sea perfecto se siente como una traición personal o una pérdida de tiempo invertido. El segundo proceso es la disonancia cognitiva, y es que durante años los fans han creado sus propias teorías. Cuando la serie toma un camino distinto, como el origen de la materia exótica o el papel de Will, el cerebro experimenta incomodidad porque la realidad no encaja con el esquema mental que el fan construyó. El tercer proceso es el miedo al duelo prolongado. Ser duro con los capítulos es, a veces, un mecanismo de defensa. Si critico el final y digo que es malo, me duele menos que la serie se acabe. Es más fácil estar enojado que estar triste por la despedida. La serie nació en un momento de crisis global, ofreciendo refugio en una versión idealizada de los 80. El final de la serie nos obliga a salir del búnker. Socialmente significa que debemos dejar de mirar hacia atrás, la niñez, el pasado, para enfrentar la incertidumbre del presente. Es el paso colectivo de la adolescencia a la madurez. Hawkins representa a la sociedad que intenta ocultar sus pecados, experimentos, racismo, exclusión, bajo una superficie perfecta. El mundo del revés, filtrándose en la ciudad, simboliza que ya no podemos ignorar la salud mental, el trauma o la injusticia. Psicosocialmente, el final nos dice que una comunidad solo sana cuando deja de ocultar sus monstruos. En un mundo cada vez más digitalizado y aislado, Stranger Things ha sido un estandarte de la amistad presencial y leal. El final refuerza la idea de que la resiliencia no es individual, sino sistémica. No sobrevive el más fuerte, sino el grupo que logra mantenerse unido a pesar de sus diferencias. Es completamente normal que te sientas decepcionado o incluso enfadado con estos últimos episodios. No es solo una crítica al guión, es la resistencia de tu cerebro a soltar un vínculo de casi 10 años. Pero para entender por qué este cierre nos duele y nos genera tanta fricción, tenemos que dejar de ver a Hawkins como un pueblo de ficción y empezar a verlo como un espejo de nuestra propia mente. Porque si analizamos la evolución de estos personajes, desde la primera temporada hasta este volumen 2, descubriremos que la verdadera guerra nunca fue contra los monstruos, sino contra las sombras reales que todos llevamos dentro. El duelo, la identidad y la culpa. Como psicólogo y escritor, veo en Hawkins algo más que monstruos. Veo un mapa de nuestras heridas más profundas. Vamos a repasar las temporadas 1 a las 5 y entender qué nos está preparando para el final. En 1983, Will desaparece y aparece Eleven, una niña con poderes pero sin voz. Los chicos usan calabozos y dragones para entender un mundo que se rompió. El Upside Down aparece aquí como la incapacidad de procesar la pérdida. Will está atrapado en un eco oscuro de su casa. Eleven representa la resiliencia post-abuso. Ella no tiene palabras, solo acciones. El Demogorgon es ese miedo primario que nos persigue cuando nos sentimos solos. En la segunda temporada, Will regresa, pero está conectado al Mind Flayer de Soyamentes, mientras que Ons vive escondida con Hopper buscando su identidad. Aquí vemos el trastorno de estrés postraumático. Will tiene episodios donde el pasado invade su presente. Clínicamente, el trauma hace exactamente eso. Te saca de la realidad y te lleva al momento del dolor. La sombra gigante es la ansiedad que lo abarca todo. Es verano, los chicos crecen, hay amores y un centro comercial que oculta una base rusa. Once aquí pierde sus poderes al final. Este volumen nos presenta la crisis de la adolescencia. El monstruo ahora se construye con restos de personas, simbolizando cómo la presión social y el consumismo pueden desdibujar quiénes somos. La pérdida de poderes de Once es vital. Nos enseña que nuestro valor no está en lo que podemos hacer, sino en quiénes somos. Mientras que en la temporada 4, Vecna, Henry Creel, asesina a través de traumas y culpas. Max casi muere. Hopper sobrevive a Rusia y descubrimos que Once no creó el mal, solo lo desterró.
Vecna es la autocrítica destructiva. Él no te ataca físicamente primero, te ataca mentalmente recordándote tus errores, como a Max con la muerte de Billy. El reloj es el símbolo de la ansiedad existencial. Solo la música, un anclaje sensorial y el apoyo del grupo permiten a Max escapar del trance depresivo. Y finalmente, llegamos a la temporada 5, donde Will experimenta lo que en psicología llamamos identificación con el agresor. Al estar conectado a la mente colmena, siente lo que Vecna siente. El hecho de que Will logre tomar el control de las criaturas al final representa la integración del trauma. Ya no huye de su conexión con el Upside Down, la usa como herramienta. Es el paso definitivo de la indefensión aprendida al empoderamiento. Por su parte, Vecna ya no solo busca adolescentes con culpa, ahora busca la inocencia, busca niños. Henry Creel utiliza el grooming psicológico con Holly Wheeler, se presenta como un protector, el Sr. K, para aislarla de su familia. Max representa el estado de disociación profunda. Su cuerpo está en coma, pero su mente ha construido una fortaleza en el pasado para sobrevivir al dolor. Cuando Max ayuda a Holly, estamos viendo la transferencia de resiliencia, una sobreviviente de trauma enseñando a una nueva víctima que puede escapar del mundo mental de su captor. Por su parte, Hopper padece el complejo del superviviente. Cree que su propósito es morir para que Eleven viva. Sin embargo, su evolución le permite entender que su mayor acto de valentía no es morir, sino ser el pilar que Eleven necesita para no sentirse sola otra vez. Basándonos en que el muro del Upside Down es un círculo cuyo centro es el laboratorio de Hawkins, la psicología nos dice que el final no será solo una explosión, sino una confrontación de identidades. Si Will fue el primer niño marcado, él es el único que puede hackear la red de Vecna desde adentro. El final probablemente mostrará a Will sacrificando su conexión con el Upside Down para siempre, lo que podría significar perder una parte de sí mismo. Y la lucha final entre Henry y Eleven no es una lucha de telequinesis, es una lucha de narrativas. Henry cree que la humanidad es un error. Eleven, gracias a sus amigos y a Hopper, sabe que la humanidad es conexión. Mañana en el capítulo final, el portal se cerrará no con una llave, sino cuando Vecna no tenga más mentes donde alimentarse. La cura, para Hawkins, es la verdad. Dejar de ocultar los secretos bajo placas metálicas y enfrentar el pasado colectivamente. Entiendo que las expectativas en el penúltimo capítulo no estaban orientadas en la revelación de Will sobre su sexualidad, que hoy en día no sería una novedad, recordando que en el contexto histórico de la serie sí que era una novedad. Quizás sea molesto para muchos, pero la realidad es que no estamos entendiendo la importancia de su revelación. Quizás es el momento de mayor catarsis psicológica de toda la serie. No es solo una revelación de orientación sexual, es el desmantelamiento de la herramienta más poderosa de Vecna, la vergüenza. Vecna se alimenta del dolor reprimido. Para Will, el miedo a no ser aceptado por Mike y su grupo era la grieta por la cual Henry Creel lograba entrar en su mente. Mientras Will no podía decir quién era, Vecna era el dueño de su narrativa. Muchos adolescentes temen que su verdad destruya sus vínculos. Cuando el grupo abraza a Will tras su confesión, se produce una reparación del vínculo de apego. La liberación de oxitocina y la reducción drástica de cortisol al ser aceptado apagan la señal de radio que Vecna usaba para torturarlo. Al no haber secreto, ya no hay sombra donde Vecna pueda esconderse. En Dungeons & Dragons, el hechicero canaliza energía interna. Al aceptar su identidad, Will deja de ser un receptor pasivo del Upside Down para convertirse en un canalizador activo. Su salida del closet es lo que le permite hackear la mente colmena. Ahora que es dueño de su mente, puede entrar en la de Vecna sin perderse. La revelación de Will nos enseña una lección de salud mental fundamental. Lo que ocultas te controla, pero lo que nombras te libera. Vecna perdió su poder sobre Will en el momento en que Mike le dio un abrazo, porque el amor y la aceptación son la única cura contra la mente colmena de la vergüenza. Al final, los monstruos más peligrosos no son los que salen de las grietas de Hawkins, sino los que alimentamos con nuestro silencio. Mañana se acaba una serie, pero hoy empieza una oportunidad de que estos personajes dejen de vivir en el mundo del revés. Sanar también es un acto de valentía.